noches. Que bueno, están con nosotros en una reunión más que yo llamo de ciencia y convivencia. En este mes, que es un mes muy activo desde el punto de vista diagnóstico en la patología mamaria, porque es el mes de la detección de cáncer de mama. Hemos visto cualquier cantidad que se imaginen de pacientes, de mamografías, de ultrasonidos mamarios, y por lo tanto cualquier cantidad que se imaginen de material interesante, que está obviamente gran parte de ellos en proceso diagnóstico. De hecho, algunas de las imágenes que les voy a presentar el día de hoy no están confirmadas, están en proceso, pero no dejan de ser interesantes y podemos hacer bastante semiología. Por otro lado, quiero ver esta portada tan bonita, esta imagen artística que tenemos aquí. Es un arte fotográfico hecho por el doctor Carlos Bueno. Él es médico radiólogo de la ciudad de Rosarito, pertenece obviamente a la sociedad y aparte de sus habilidades diagnósticas desde el punto de vista de imagen, trabaja mucho la cuestión artística. Aparte de que es músico, hasta donde yo entiendo, no lo tengo confirmado si es baterista o toca saxofón, hace obras de arte eh, articulando la fotografía con la radiografía y con estas imágenes que les voy a ir mostrando durante el proceso como intermedio entre caso y caso. Entonces le pedí autorización para utilizar esta imagen de él como forma de promoción de nuestra sesión del día de hoy. Ese es el doctor Carlos Bueno, se lo presento y ha tenido varias exposiciones, inclusive en San Diego, ha presentado algunos de sus trabajos, de los que vamos entonces a degustar en el transcurso de nuestra reunión. Al final tengo un caso muy interesante que nos va a acompañar el doctor Escobar, que está en línea con nosotros. Hola Agustín, buenas noches. Está la doctora Betsy con nosotros, la patólogo. El doctor Salgado, tal vez el médico cirujano nos pueda acompañar. Vamos a ver si alcanza a llegar. Pero mientras vamos a entretenernos con unos casos muy interesantes. Así pues, brindemos por una reunión más de ciencia y convivencia con los presentes, que tenemos aquí ya 4 personas invitadas. Y bueno, pues vamos a ver. Este primer caso es un caso de una paciente de 57 años. No se le hizo la mamografía por detección oportuna, sino que es diagnóstica, porque tenía o tiene una masa palpable en la mama derecha. Estas imágenes que ven son las de la mamografía que traía la paciente en película radiográfica. Es decir, era una mamografía digital, pero estaba impresa. Y como pueden ver, pues tenemos unas mamas con un patrón muy denso, definitivamente anormales, no solo por el patrón denso, sino por la aparente presencia de un nódulo retroareolar en la mama izquierda y algunas áreas de difícil evaluación. Lo curioso, pues, es que en el diagnóstico, en el reporte, viene, esa es la copia del reporte, patrón mastográfico tipo C del Colegio Americano de Radiología, con mamas heterogéneamente densas que pueden ocultar algunos nódulos pequeños. Bueno, lo da afortunadamente como un MIRAS 4C, que es indicativo, como bien sabemos, de biopsia. Sabemos que hay 4A, B y C y que la proporción de posibilidades de malignidad van de menos a más de la A a la C, en el que el 4C tiene altas posibilidades de malignidad. Entonces, lo que me la mandaron para un estudio de ultrasonido, pero no quise desaprovechar la oportunidad y le hice una imagen, pues le hicimos una tomosíntesis. Vemos en esta imagen de tomosíntesis la gran distorsión de la arquitectura con una lesión espiculada, con microcalcificaciones que se ramifican en el centro de la lesión. Y definitivamente en este tipo de patología mamaria del tejido glandular, la tomosíntesis se agranda. Desafortunadamente no se solicita con la frecuencia que se debería, pero aquí podemos ver la gran diferencia que hay entre este tipo de imagen en una mama densa y con la tomosíntesis.
Eh, Obviamente con esta calidad de imagen, pues lo que podemos hacer es a nuestro, proceder a hacer el análisis en el que lo primero que tenemos que determinar, como bien saben, es qué tipo de mama estamos viendo, si es una mama con patrón C o un patrón D. Yo pienso que la podríamos considerar como un patrón D en el que predomina el tejido fibroglandular. Luego, es difícil determinar en este caso si se trata de una masa o una distorsión de la arquitectura. Yo me inclino a pensar que se trata de una distorsión de la arquitectura. Eh, Hay estas imágenes de estos trazos lineales que salen de la lesión y desde luego tenemos las calcificaciones que son por su morfología eh, pleomórficas y algunas de ellas finas lineales que se ramifican. La distribución es regional y hallazgos asociados en este caso no apreciamos, de manera que podríamos fácilmente darla con una categoría BIRADS 4C, tal como lo hicieron en el diagnóstico de la mamografía. Pero como sabemos, lo ideal es hacer ultrasonido complementario y aquí tenemos el ultrasonido que es de hecho para lo que le enviaron, para una especie de segunda opinión, en donde podemos ver que hay dos masas. Una de ellas es más grande, es esta lesión. Ahora sí se puede determinar que es una masa y lo que tenemos que hacer es tratar de hacer la semiología de la misma. Entonces, ¿qué tipo de tejido glandular estamos viendo? Pues es un tejido tipo C o heterogéneo. Recuerden, en el ultrasonido solo tenemos 3 tipos de tejido mamario. En resonancia tenemos los mismos 4 que tenemos en mamografía. Y entonces tenemos dos masas. Vamos a describir una de ellas. Eso es de una forma irregular. Sus márgenes no son circunscritos. Dentro de los no circunscritos podríamos denominarla como márgenes espiculados, con estas irregularidades y tal vez correlacionándolo un poco con la imagen de la mamografía. En esta otra masa que era vecina posiblemente corresponda esta grande a esta lesión y esta a esta imagen más pequeña. También tiene características sólidas, es hipoecoica, igual que la otra lesión. Produce sombra acústica, eso es importante como un hallazgo agregado, con un dato agregado. Y tenía vascularidad, la cual no tengo aquí ahorita a la mano. Entonces, desde el punto de vista de la mamografía, la podemos clasificar como 4C, sin ninguna duda. Y desde el punto de vista del ultrasonido, fácil también podemos clasificarlo como 4C o como 5, por tratarse de un nódulo especulado y que al menos tiene tres características descritas en el 4C. Cualquiera de ellas podría embonar aquí. De manera que el diagnóstico patológico seguramente tiene un 95% de posibilidades de ser una lesión maligna. Bien, este es un caso, que es un caso pues bastante claro, bastante interesante. Esperaremos el reporte histopatológico, seguiremos el caso tratando de obtener más información. Y bueno, más imágenes del Bueno, o sea, del doctor Carlos Bueno, que no nos pudo acompañar posiblemente o tal vez se sume más tarde. Aquí le llamaría yo a esta foto, pues ayude un poco, apagando un foco, una imagen espiral de una radiografía de un caracol. Entonces, el chiste no es nada más el procedimiento radiográfico, sino todo el trabajo que se ha de llevar en colorizar y hacer todos estas obras de arte. El siguiente caso que les presento es otro caso también muy interesante. La paciente vino a mamografía por detección oportuna de cáncer. Es una mama con un patrón B. Hay tejido fibroglandular moderado, pero lo que salta a la vista es la presencia de un nódulo. Este nódulo es un nódulo denso, es un nódulo de márgenes circunscritos, no muestra micro o macro calcificaciones y evidentemente se tiene que reportar como un BIRAD 0, que fue lo que se hizo. Una vez que se reporta BIRAD 0, se detecta por las autoridades y se envían para ultrasonido. Desafortunadamente a veces no contamos con la mamografía cuando hacemos el ultrasonido
lo cual nos pone en desventaja. En este caso, le hice yo el ultrasonido a la paciente de primera instancia sin las imágenes y no encontré el nódulo. Entonces me regresé, busqué la mamografía, la pude encontrar y entonces vi la imagen y dije definitivamente este nódulo tiene que estar en algún lado y no lo encontraba. Y la razón por la que no la encontraba es esta. Fíjense cómo se observa el tejido adiposo, el tejido fibroconectivo, y aquí hay una imagen que podría pensarse que es parte del tejido adiposo, un lóbulo graso. De hecho, por eso es que me pasó desapercibido de primera instancia. Con la ayuda de algunos compañeros que me confirmaron esta impresión, le hago la elastografía y vean cómo en la elastografía tenemos un patrón blando mismo, igual que el del tejido graso. Entonces, esto es una lesión no de fácil diagnóstico, sobre todo en mamas que son de gran tamaño. Estas mamas grandes con nódulos pequeños son bastante difíciles de explorar. Haciendo pues la semiología que nos corresponde, por ejemplo, por ultrasonido, pues vemos que es una mama de tipo adiposo, mama tipo A, y la lesión, pues bueno, es una lesión oval, paralela a la piel, circunscrita, con un patrón isoecoico comparado con el tejido graso, con patrón elastográfico blando que no tiene factores agregados. Y entonces sería cosa de considerar en qué categoría la vamos a poner. Obviamente es un nódulo isoecoico y podría quedar dentro de una categoría 4A y podría pasar a biopsia o eventualmente vigilarse con un estudio en 6 meses, pero lo ideal sería someter la biopsia. Revisando un poco la bibliografía, me encuentro un artículo que dice cómo encontrar lesiones isoecoicas en ultrasonido mamario. En ese artículo comentan que efectivamente no es tan fácil, que efectivamente hay un buen porcentaje de lesiones isoecoicas que se pueden perder en mamas de tejido adiposo y que pueden pasar desapercibidas. ¿A qué llamamos isoecoico? Recordemos que la textura con la que comparamos el tejido de las lesiones es con la de la grasa. Y recordemos que en la glándula mamaria es uno de los pocos lugares en donde la grasa no es hiperecoica, sino que es hipoecoica. Y entonces este nódulo que estamos viendo de este artículo es un nódulo que se determina como isoecoico porque tiene la misma ecogenicidad que la grasa. Tal vez con las demás características, pues no tenga características de benignidad, pero no es el punto. El punto es nada más en cuanto a la textura sonográfica. ¿Qué hay respecto a las lesiones isoecoicas? Pues la inmensa mayoría son benignas, según dice este artículo. Solo el 5% de las lesiones isoecoicas son malignas. Se puede ver estas lesiones hipoecoicas en hiperplasia ductal, metaplasia apócrina, adenosis y algunos fibroadenomas. Algunos carcinomas medulares pueden ser hipoecoicos, que son engañosos. Por su textura, pueden mostrar una textura isoecoica o inclusive microquística. Son tumores de los que tenemos que estar muy alertas. Y en este artículo, pues nos recomiendan a los radiólogos recurrir a ciertas herramientas para tratar de detectar un nódulo, como sería la utilización de las armónicas, la utilización de la elastografía, el Doppler. En algunos casos se llega a la exageración o al extremo de utilizar contraste, hacer mamografía con contraste, pero siempre mencionan que es muy importante la correlación de la mamografía con el ultrasonido. Es decir, localizar muy bien en la mamografía por dónde se encuentra el nódulo para después ir a buscarlo en el ultrasonido, lo cual puede no ser tan sencillo en mamas abundantes, en mamas muy grandes y con abundante tejido adiposo. Entonces, pues, hay que tener el ojo alerta para la detección de nódulos isoecoicos, sobre todo la correlación con mamografía. Bien, otro trabajo del doctor Bueno que yo le denominaría bolas. ¿Por qué le vamos a poner bolas? Pues porque los casos que les voy a mostrar son precisamente ahora de bolas. Fíjense en esta imagen de este ultrasonido.
tenemos una lesión que es hipoecoica. Comparada con la grasa, no tiene la misma textura, es más oscura que la grasa. Esta lesión tiene márgenes no circunscritos, tiene márgenes irregulares. Esta lesión tiene reforzamiento posterior. La pregunta aquí sería, ¿qué estoy viendo? ¿Es un nódulo sólido que no es muy duro? ¿O estoy viendo un quiste complejo? ¿O estoy viendo un quiste complicado más bien? Y entonces, por ejemplo, aquí tenemos en la misma paciente, en otras áreas de la exploración, una imagen como esta, en la que es más claro que se trata de un quiste que tiene reforzamiento posterior muy franco y evidente, que tiene ecos internos, ya sea por tejido necrótico, ya sea por tejido con contenido de proteínas, etcétera. Y evidentemente hay una diferencia entre los dos. Pero ¿cómo podemos asegurarnos? ¿Cómo podemos estar seguros de si esto es un nódulo sólido o es un quiste? Porque esto derivaría en opciones terapéuticas totalmente diferentes. Eh, entonces, una de las herramientas es la elastografía. La elasto, mostrándonos este patrón de 3 colores, nos sugiere, nos correlaciona bien con las características morfológicas de la lesión, demostrándonos que es una lesión quística. Y entonces, al aplicar la elastografía a esta lesión, de nueva cuenta, nos queda muy claro que es una lesión quística. Bueno, pero ¿qué tan seguros podríamos estar? O si la paciente tiene factores de riesgo, a lo mejor nos quedamos intranquilos, como sucedió en este caso, que le pidieron, de hecho la paciente llegó directamente a nosotros a una resonancia magnética para determinar si esta lesión era sólida o era quística. El ultrasonido lo hice yo después como complemento. ¿Cómo la categorizaríamos esta lesión? Pues si tenemos duda, queda como BIRAT 0 hasta que hagamos una mamografía, perdón, una resonancia para confirmar la naturaleza de la lesión. Y aquí tenemos esas 3 imágenes en donde queda claro que hay múltiples lesiones quísticas. La lesión que nos ocupa es esta, y esta lesión, fíjense cómo sí tiene un cierto tejido en el interior que evidentemente no refuerza con el contraste, que no produce ningún tipo de fenómeno que nos alerte hacia una lesión maligna. Son lesiones claramente quísticas y por lo tanto consideradas como benignas. Hay que recordar que pues la condición fibroquística es algún evento que vemos todo el tiempo. Las pacientes se angustian mucho, pero que en la mamografía van a mostrarse como opacidades de densidad radiopaca, pero no podemos diferenciar sólido de quístico si no hacemos ultrasonido. Y bueno, algunos de los casos ameritarán llegar al extremo de resonancia magnética para tratar de afinar los diagnósticos. Dentro de la resonancia magnética, uno de los parámetros que son muy útiles es el estudio de difusión. El estudio de difusión que nos mide la restricción que tiene la movilidad, la restricción a la movilidad de las moléculas de agua en un tejido determinado, de manera que cuando hay un tumor, hay hipercelularidad y hay disminución en la restricción de las moléculas de agua. Por lo tanto, este es un factor que nos ayuda en términos generales. Aún así, tampoco es una herramienta totalmente 100% útil porque, como les comentaba hace rato, en los carcinomas mucinosos que tienen ciertas características que no son tan sólidas, no, en algunos casos no muestran restricción en la difusión. Entonces, como siempre, la aplicación, el criterio clínico, el criterio del manejo y la vigilancia tienen que imperar para que no se nos vaya a aparecer esta como una lesión posteriormente agresiva. Bien, otro trabajo, digamos, de cebollas y chícharos del doctor Bueno. Fíjense qué bonito trabajo, qué detalle de los chícharos, qué bonito, y se antojan unos tacos de carne asada con cebollitas. Pero bueno, no, eso será después. Pasamos a otro caso. Este caso es muy reciente, de hecho, es de ayer. Es una paciente de 42 años que llega también porque en la mamografía, en la campaña, se le detectó este nódulo. El nódulo con esto es categorizada como BIRAT 0 y la envían después para realizar ultrasonido. Entonces, en la proyección craneocaudal, pues vemos que está en el aspecto interno, en el cuadrante interno,
Y en la proyección medio y lateral no es tan clara, no es tan evidente la lesión. Pero bueno, finalmente aplicándonos un poco podemos encontrarla aquí. Y de nueva cuenta, vean que es una mama muy grande, vean que es una mama con mucho tejido fibroconectivo, tal vez con un patrón B del Colegio Americano. Y en el ultrasonido, pues brinca la lesión. Es una lesión de márgenes circunscritos, es una lesión que hace sombra acústica, es una lesión paralela a la piel, lo cual todos estos signos sugieren que se trate de una lesión benigna. El problema aquí para mí fue que la paciente dice que tiene estudios previos de hace un año. No los trajo, obviamente, pero que se los reportaron como normales. Entonces me pone en una situación difícil respecto a la categoría, porque si la paciente realmente tiene un estudio negativo de hace un año, esta lesión es de nueva aparición y por más benigna que parezca, deberíamos de clasificarla como un BIRATS 4. Por otro lado, si tuviéramos oportunidad de compararla y ya existiera la lesión, automáticamente podríamos categorizarla y fuera estable por una categoría BIRATS 2. ¿Por qué la presento este caso? Porque es bien importante, no podemos convencer todavía a los pacientes, educarlos, a las recepcionistas que les digan a los pacientes cuando hablan por teléfono que por favor lleven estudios previos. No podemos conseguirlo todavía. Y andamos batallando entonces haciendo ultrasonidos a ciegas sin saber qué fue lo que apareció en el estudio de mamografía. Bueno, finalmente como lo reporté, pues lo dejé como un BIRATS 3, le sugerí un ultrasonido en 6 meses, con la intención de que esto es predominantemente benigno y desde luego el que le dije que necesitaba llevar los estudios anteriores. Bien, vemos otro caso. Vean qué imágenes tan interesantes. Que le podríamos llamar en cáscara de naranja. Acuérdense que la cáscara de naranja es una de las anormalidades que podemos observar en la piel de la glándula mamaria. Podría ser en ciertas situaciones normales, pero está asociada generalmente a la enfermedad de Payet, al edema de la piel, etc. Por cierto, con frecuencia, cuando las pacientes me preguntan acerca de la fibrosis, y me gustaría luego escuchar la opinión aquí de nuestra amiga, la patólogo, gracias. Acerca de la fibrosis, trato de hacer una analogía entre las naranjas. Les digo, miren, el tejido glandular serían los granitos donde están el jugo. Pero estos granitos de jugo necesitan estar detenidos y sostenidas por unos pellejitos blancos. Estos pellejitos blancos es lo que en la glándula mamaria sería como el tejido fibroconectivo. Hay unos pacientes que tienen más y otros pacientes que tienen menos. Esto no en sí no es una patología, hasta donde yo entiendo. Porque las pacientes todas te dicen, es que me dijeron que tengo fibrosis y piensan que están enfermas y no entienden que no es una enfermedad, que este grado de tejido fibroglandular va a cambiar con la edad, va a cambiar con la etapa del ciclo menstrual y hay un 30% de pacientes que van a tener tejido fibroconectivo durante toda su vida y nunca se va a reducir a un tejido fibroadiposo. Pero en fin, esta es parte de la educación que trataríamos de tener con las pacientes. Del día de hoy, me llegó esta paciente a ultrasonido mamario y mamografía, o sea, el cómo. En la mamografía, pues vemos que es una mama, tiene 61 años de edad, es una mama con un patrón C, en el que hay como un 75% de tejido fibroconectivo y un 25% de tejido adiposo. Yo les invito a que busquen en dónde está la normalidad, de qué lado, derecho o izquierdo. De mi público que tengo aquí, ¿alguien puede ver qué lado está afectado? ¿El derecho? ¿Este? ¿No? El izquierdo. ¿Y qué es lo que está afectada? La piel. Ese es un caso de engrosamiento de la piel, es un caso de edema de la piel. Fíjense que la piel aquí arriba está bien, es normal, pero a partir del pezón hacia abajo se engruesa. Y fíjense que el pezón está retraído. Entonces, de nueva cuenta, no tengo información clínica, pues carambas, yo digo, este es un proceso maligno, porque tenemos un carcinoma inflamatorio, seguramente, tenemos enfermedad de Payet,
No sé, o sea, no tengo a la paciente, no tengo información, solo tengo estas imágenes. Obviamente se pasa a ultrasonido. Y en el ultrasonido lo que llama la atención pues, es la buena correlación de la imagen. Es decir, que están perdidas las diferentes interfaces entre la piel, tejido subcutáneo, tejido graso, y todo está hiperecoico, homogéneo, y esto es edema. Esto es edema. Es un edema cutáneo y subcutáneo. No se detecta ninguna masa por atrás de la lesión de esta zona de edema. Y bueno, pues nos enfrentamos ante un problema. Obviamente, haciendo el ultrasonido con la paciente, ya hice yo el interrogatorio y resultó que esta paciente estaba en tratamiento por cáncer de mama. Se le hizo una cuadrantectomía hace un año aproximadamente y aún está con tratamiento. Desde entonces tiene la retracción del pezón y desde entonces tiene este engrosamiento de la piel. Entonces, pues ya nos tranquilizamos y en ese momento pues lo podemos poner en una categoría BI-RADS 2 porque es una lesión estable, es una lesión ya conocida. Pero fíjense la diferencia entre tener la información clínica y no tener la información clínica. No así en este otro caso. Fíjense, paciente de 67 años de edad. La paciente como que tenía daño cognitivo, no se podía expresar bien, estaba como muy tímida, realmente había muy pobre comunicación con ella, estaba asustada, verdaderamente asustada. Y bueno, tenemos aquí la mamografía y de nueva cuenta, vean, la mama del lado derecho es una mama con un patrón B, escaso tejido fibroglandular, abundante tejido adiposo, pezón, piel, todo bien, estructuras vasculares bien, pero en la mama izquierda tenemos aumento del grosor de la piel, partiendo del pezón, con una zona de mayor densidad que se extiende hacia el cuadrante superior y externo, y con algunos pequeños puntitos blancos que corresponde a microcalcificaciones. Estas microcalcificaciones habría que hacer conos de ampliación para poder investigarlas y estudiarlas y caracterizarlas. Aprovecho para comentarles algo. Con frecuencia nos llegan pacientes a ultrasonido mamario porque en la mamografía se detectaron microcalcificaciones. No, el ultrasonido no tiene mucho campo de acción en la detección de microcalcificaciones. Lo que tenemos que hacer es conos de compresión y magnificación. Las calcificaciones se estudian con más imágenes de rayos X. Tomosíntesis podría ser útil, conos de compresión, amplificación y caracterizarlas. Y de ahí, bueno, se hace ultrasonido porque si logramos encontrar un nódulo o alguna lesión que nos pueda guiar hacia esas microcalcificaciones, es mejor hacer la biopsia guiada con ultrasonido que por estereotaxia. Pero si no hubiera esa opción, si no detectamos ninguna anormalidad en el ultrasonido, entonces nos vamos directamente a la estereotaxia o a la biopsia con un ancla guiada con la mamografía. En el caso de esta paciente, entonces, no tenemos ningún antecedente, ninguna información. La paciente no nos puede referir ni siquiera claramente su sintomatología. No tenía acompañante a la mano, de manera que, pues aquí no me queda más que hacer un reporte de un BI-RADS avanzado, un BI-RADS 4C, un BI-RADS 4B. Y no sé si la paciente tuviera recursos para hacer una resonancia magnética y si no, pues hay que mandársela al oncólogo. Con frecuencia, algunos oncólogos me dicen, una biopsia de piel es extremadamente útil. Generalmente con eso ya podemos hacer un diagnóstico de enfermedad de Payet con frecuencia, pero aquí es posible que se trate de un carcinoma inflamatorio. Es posible que toda esta lesión sea un carcinoma y que está llegando a la piel de esta manera. En el ultrasonido, fíjense que es más evidente no solo el edema de la piel, sino la presencia de estas imágenes hipoecoicas tubulares que corresponden al linfático ingurgitado. Entonces, esta es una imagen por ultrasonido característica, hay que tenerla en mente. Y así se correlaciona con la imagen de mamografía. Obviamente, pues ya veremos más adelante si en el seguimiento de la campaña sí podemos llegar a avanzar y tener un diagnóstico confirmatorio. Pero bueno, ¿cuál es la etiología de un edema de la piel unilateral? Pues fíjense que 1500
Hay 1500 enfermedades que lo pueden producir. El carcinoma inflamatorio solo es del 1 al 4% de que producen este tipo de imagen. Obstrucción linfática extraglandular, que es el caso del primer edema que les mostré, que es muy sutil. La paciente se le hizo una linfadenectomía axilar, de manera que eso explica también en gran parte el edema que tenía la paciente. La primera, linfoma mamario, mastitis, necrosis grasa, todas esas que pueden ver ahí. Entonces, ante una situación como esta, pues no nos queda más que mandarla con un BRAF 4C y finalmente tratar de hacer un diagnóstico desde el punto de vista clínico. Tenemos aquí una intervención de nuestra amiga la doctora. Doctor, nada más quería que me informara lo del ganglio. ¿El ganglio no tiene hilio? ¿Cuál? El ganglio. Sí. ¿Este? Ajá. No es valorable, está fuera inclusive del campo, no lo alcanzo a ver, no lo veo. La paciente, como le digo, era difícil de explorar, ni siquiera podía levantar bien el brazo, no sé si tenía algún problema físico también. Y bueno, no puedo dar mucha información al respecto. No veo otras adenomegalias, pero sí es posible que sí las tenga positivas. Con este proceso inflamatorio y este tejido de la piel, seguramente sí la tendría. Pero no tengo información suficiente aquí, ni siquiera en esta imagen, que se ve un poquito irregular, para poder avanzar al respecto. Trataremos de seguir el caso, a ver si la doctora Eva Guerrero nos ayuda con el diagnóstico una vez que se tenga información. Bueno, pues este fue el caso de 2 pieles cáscaras de naranja, es decir, 2 edemas de la piel, uno más leve con etiología establecida por el interrogatorio y el otro más grave todavía en estudio.